Y bueno amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta. Mucha atención al video que viene hoy porque viene espectacular. Va relacionado con Pep Guardiola y aquellas declaraciones, recordemos todos, que hizo en su momento que le ganó la copa al Arsenal y dejó una perlita que bueno, no es para menos que la gente esté generando o que esté generando todo tipo de interacciones. Y hoy viene bastante interesante porque la gente tiene memoria, además la gente entiende de qué va el fútbol y además yo creo que este tipo de discursos como el de Guardiola debería ser eliminado y erradicado del fútbol cuanto antes. Me voy a explicar en breve. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto al final del mismo saber sus opiniones y vamos a arrancar pero ya. Y bueno amigos, esto es Richard Méndez, la editorial de Richard Méndez, que bueno, pues básicamente hablaba sobre esas palabras de Guardiola en este programa que se llama Es Así y Punto. Me hubiera gustado poner todo el video porque no tiene desperdicio alguno. Dura 10 minutos y es demasiado tiempo, pero voy a quedarme con las partes más interesantes y creo que a ustedes les va a parecer interesantísimo, así que vamos a darle play para empezar a escuchar a esta gente. Mucho queremos hacer ver a Pep Guardiola como ese gran entrenador, hidalgo, caballeroso, no solamente un gran estratega. Pero la verdad es que sus últimas declaraciones, tras ganarle la Copa al Arsenal, donde decía, estamos felices de ganarle a un equipo que junto al Bayern y el Barcelona es de los mejores que hay en Europa. Y claro, haciéndole el desprecio, el feo, al equipo que más recientemente, en 2 partidos, es decir, en 180 minutos, le pegó un baile. El Real Madrid. Uno no sabe si lo hace desde el punto de vista de mal perdedor, que me parece difícil ver así a Pep Guardiola, o si lo hace desde el punto de vista soy muy anti-Madrid y quiere vender esa imagen. Hoy Guardiola vence al Arsenal, un rival al cual Pep Guardiola está mirando desde abajo en la tabla de la Premier, pero es que el Real Madrid ya ni siquiera lo ves en Champions. El Real Madrid, si se le olvida a Guardiola, le ha eliminado 3 veces de la Liga de Campeones de Europa. Me parece muy mal que Guardiola ignore al equipo que le ha dado y le ha cepillado un baile en la Liga de Campeones de Europa y se fije solamente en el Arsenal, el Bayern o el Barcelona. No sé si obedeciendo a lo políticamente correcto, porque siendo catalán no quiero que me relacionen como que estoy tirándole flores al Real Madrid, o simplemente porque no me da la gana de reconocer que el Real Madrid hoy es uno de los mejores también de Europa, porque le pegó un baile, tan simple como eso. Pep Guardiola no respeta al Real Madrid. Es así y punto. A ver. Bueno chicos, este es como el editorial que les quería mostrar en principio, en el que bueno, vemos a Richard Méndez para mí haciendo un editorial bastante interesante, y lo que no podemos olvidar y me quiero quedar con ese mensaje en concreto es que Guardiola viene de hacer ridículo tras ridículo con el Real Madrid como para obviar que es uno de los mejores equipos de Europa, poniendo por encima al Arsenal, al Bayern de Múnich y a esta cantidad de equipos que mencionó Guardiola y por supuesto al Barça. Ya les voy a decir el por qué. Pienso que con discursos como el de Guardiola hay que eliminarlos y son tipejos. Tipos como Guardiola son la única palabra que uno encuentra es tipejo. Vamos a continuar. A ver, Richard, a ver, Guardiola dice que el Barcelona, el Bayern y el Arsenal son los mejores equipos de Europa. Todos coincidimos, otro día lo escuchamos a ustedes acá en este programa, elogiar al Bayern, lo cual el Bayern no podemos poner en discusión, el Bayern Múnich. El Barcelona está jugando muy bien, y lo pusimos como candidato a ganar la Champions, que puede ser el Bayern, que puede ser el Barcelona, pero está ahí el Barcelona, no está lejos. El Arsenal domina una Premier, ¿verdad? Que el City le acaba de ganar la final de la Copa de la Liga. Pero lo del Arsenal ha sido muy bueno, le falta títulos, pero ha sido muy bueno y muy constante el equipo de Arteta año tras año. Lo cual no podemos poner en discusión esos 3 equipos. Ahora, usted hoy está molesto, usted que cambia más que el viento, va por un lado para el otro. Este Madrid, que usted dijo de milagro puede llegar a avanzar, hoy quiere que usted lo ponga en ese nivel. El Madrid no está en ese nivel, no está en el nivel del Barcelona, del Arsenal o del Bayern Múnich. Que después pueda eliminar en la Champions, de repente lo termina eliminando. Pero futbolísticamente este Real Madrid no está al nivel de los mejores equipos europeos. No lo está. Totalmente. Me parece muy chistoso que esta gente todos los años es lo mismo. El Bayern es mejor, el Barça es mejor, el Arsenal es mejor, el Paris Saint-Germain es mejor. El Paris Saint-Germain lo voy a poner en punto y aparte porque es un equipo que recientemente acaba de ganar la Champions y espero que no, pero tiene la posibilidad de ganar otra y espero por supuesto que no, ¿no? Pero me parece muy significativo esto de todos los años del Bayern juega mejor, no sé quién es mejor, el Bayern cuántos años desde la pandemia, el Bayern no gana la Champions League y no ha estado ni cerca de ganarla, ni hablar del Barça que lleva más de una década sin ganarla y nos da la sensación de que este año vaya a poder ganarla nuevamente. El Arsenal, pues qué te cuento, el Arsenal que en su vida ha estado tan ni cerca de ganar la Champions, o sea, es que me parece realmente maravilloso y repito, todos los años es lo mismo y es absolutamente maravilloso. Políticamente Barcelona ha sido más. Pero si le pegó un baile al Manchester, le pegó un baile. Pero él no está poniendo al City. No. Pero entienda, y esto parece una matemática simple. Si él pusiera al City en el lugar de los mejores de Europa, sí podemos decir, ¿cómo pone al City y no pone al Madrid que le dio un baile? Él no pone al Madrid y tampoco pone al City. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es su complejo con el tema Guardiola? El problema es que después de que te faltan
el respeto en tu casa y en el Santiago Bernabéu, y que el Madrid lleva años y años dándote palizas históricas. El problema es que lo omitas como uno de los mejores equipos de Europa, y además después de hacer lo que ha hecho el Madrid durante la última década en el fútbol de Champions League. Es que eso por ahí, es que eso no tiene ni siquiera cabida. Es Sí, es ignorando un la complejo. realidad que la tiene delante de sus ojos, Richard, Hernán. La está ignorando Richard y la está ignorando de mala parece leche. un exnovio o una exnovia en su caso. no, déjalo pasar. despechado. Al final el que está en la Champions es el Real Madrid. ¿Qué importa lo que diga Pep Guardiola? Si los A ver, todos sabemos a lo que le gusta jugar Pep Guardiola. ¿Tú crees que Guardiola quisiera jugar como juega hoy el Real Madrid? La respuesta es no. Lo que estoy No seguro un es que Guardiola ejemplo a quisiera seguir. estar en el Hoy- lugar que está hoy el Real Bueno, Madrid. eso es otra Eso es cosa, seguro. pero eso es otra Quisiera cosa. estar donde Él está lo hoy que el está Madrid. haciendo es un En la Champions, vivo, reconocimiento. colega. Es que es maravilloso, y mira, podría cerrar el video ya mismo después de esa puesta en su sitio, porque es muy básico. Guardiola, estoy seguro, sinceramente, porque Ancelotti está a 60 días, Carlo Ancelotti, de convertirse para mí en el mejor entrenador de todos los tiempos en el fútbol, debido a su palmarés por Champions, por no sé qué, y porque si Ancelotti gana el Mundial, yo creo que ya no va a haber ningún tipo de debate con el tema del mejor técnico de la historia para mí, ¿no? Y entonces te aseguro que Pep Guardiola cambiaría ese discurso de poder cambiar las cosas, de mira, yo quiero ser el que dejó el legado. No, yo prefiero ser el que más ha ganado, porque el fútbol al final va de ganar o de perder. Y por eso les digo, me parece maravilloso ese clip, ese momentico que le dice, estoy seguro de que Guardiola quisiera estar donde está el Real Madrid, ganando, como dicen por ahí, jugando mal, porque es el mismo cuento de toda la vida. Pero bueno, chicos, vamos a cerrar con estos 2 últimos minutos que también me parecieron absolutamente maravillosos. Hernán, No, para, un caballero, para no, los caballerosos, un para los caballerosos, que es Guardiola, esa imagen intachable, ese tipo pulcro. Si dice sí, esos son los 3 mejores de equipo de Europa, y no me puedo olvidar del Real Madrid, mi papá, que me ha eliminado 5 veces en Champions. Ay, Pudo por haber Pero no Dios. está hablando de la historia del Valle. A ver. Lo que pasa, yo soy así bien clarito porque esto me calienta. Yo tuve que asumir con el tiempo, cuando era la rivalidad Mourinho-Guardiola, que yo me equivoqué, que Mourinho no llegó tan lejos como llegó Guardiola. Pero ustedes tienen que asumir que también se equivocaron, muchachos, con Guardiola. Guardiola les ha tapado la boca, Guardiola los hizo sufrir, y eso todavía están sangrando por la herida los del Madrid. Todavía sangran por la herida por lo que Guardiola le hizo al Barcelona, al Real Madrid. Se lo goleó, se lo clavó, le hizo lo que quiso, lo humilló, lo violó, todo lo que... Y eso usted está molesto todavía. No. Reconozca la grandeza de Guardiola. Usted se queda- año tras usted se año, queda- año tras usted se año, queda- el City siempre está arriba. A ver, para decirles de una vez por todas el por qué pienso que este tipo de discursos de Guardiola hay que eliminarlos del fútbol. Este cuento de que el Guardiola nos ha hecho sufrir mucho y no sé qué y no sé cuál. Mira, tipos como Guardiola no pueden estar en la estratosfera fútbol por esto. Ese relato de que Guardiola nos ha hecho sufrir mucho ha quedado bastante en el tiempo, pero es totalmente falso. Hay que sentarse a pensar una cosa. La mejor época de Guardiola contra el Real Madrid fue sin duda alguna en el momento en el que estaba en el Barcelona, y no podemos olvidar que en ese momento el Barcelona estaba pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y estoy seguro de que si te miras el video de Footballgate vas a encontrar la respuesta de por qué ese dominio, muy entre comillas, que tuvo Guardiola en contra del Real Madrid, porque sí es cierto que para mí jugaban increíble, tenían grandes jugadores, espectacular, pero todo eso sumado al tema de las ayudas arbitrales es demoledor. Eso para empezar. Después de que Guardiola se va del Real Madrid, vean cómo le fue contra el Madrid en el Bayern, vean cómo le fue contra el Madrid en el Manchester City. En una época en la que el Manchester City fue bastante superior al Real Madrid, también podemos encontrarnos con otra trampa de Guardiola, que fue las más de 115 infracciones por fair play financiero, y por el cual el Manchester City está al borde del abismo, al borde de que le desciendan, y bueno, sabemos todo que es hacer trampa, y por eso también se veía un dominio. Es fácil dominar algo cuando tienes un recurso que va mucho más allá de lo que se pueda permitir. Por eso es importante eliminar el discurso de Guardiola, porque cuando no ha hecho trampas, definitivamente el Madrid ha sido siempre su papá. Incluso con las trampas, con el Manchester City teniendo las trampas estas todavía vigentes, también el Real Madrid le puso en su sitio. Pero vamos a cerrar, que aquí le dicen algo muy importante y muy interesante para cerrar a Hernán Pereira. Usted se queda Sufriendo con la lo dejó, primera así parte. como el Chelsea. Así como el Chelsea se recuerda que Guardiola ganó un título de Champions League con el escándalo de Stamford Bridge. ¿Qué tiene que ver los escándalos del Madrid? Hernán se Nada más se acuerda la dejo nada ahí más de la picando. primera parte de la historia, ¿sí? Guardiola dominó con su Barcelona al Real Madrid, pero desde que se fue, el Madrid lo tiene de hijo. El Madrid ha eliminado 5 veces a Pero Guardiola ganó de la Champions. Premier 5 con el veces. City, ganó con el Bayern. De cualquier manera que lo quieran ver, y no me lo pinten como un gran caballero ni un gran gesto. Habló de los mejores equipos de Europa y se olvidó, o se quiso olvidar, del que lo eliminó. Pep Guardiola no respeta al Real Madrid. Es así y punto.
Bueno chicos, con eso voy a cerrar porque me parece sencillamente maravilloso y repito, es interesante cómo ha quedado ese discurso de que Guardiola es el que le ha hecho mucho daño al madridismo, que no sé qué, ese cuento absolutamente rayado y que te pones a repasar y repito, más allá de unos puntos muy concretos con el Barça, que fue creo que 3 temporadas que estuvo en el Barça y alguna que otra temporada en el Manchester City, repito, ambas etapas en las que ha dominado el Madrid ha sido con trampas. El verdadero papá de Pep Guardiola se llama Real Madrid y por eso él dentro de él mismo no puede permitirse dar ni siquiera un medio elogio al Real Madrid porque definitivamente va a quedar muy mal seguramente. De todos modos, bueno, sus opiniones por supuesto en los comentarios y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Si me estás viendo en Facebook, dale seguir a la página. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.